Gálatas 5:16. Digo pues, hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia y hablando de la libertad del cristiano en la que nosotros estamos llamados a vivir, dice, digo pues, andad. ¿Qué quiere decir andar? Actuar, ¿qué más? Vivir. Ese andar es viva, ¿sí? En su caminar diario, en su quehacer diario, estando aún dormido, al despertar, en el andar diario. Andad en el Espíritu, ¿y qué más? Y no le demos libertad a los deseos de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne es, y el del Espíritu es contra. ¿Qué es carne? ¿Qué es carne según la Biblia y en este contexto? ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Con la derecha, que es más bonita. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Entonces usted nació de nuevo, su espíritu fue liberado y su espíritu recibió vida de Dios. Amén. Por eso usted es un hijo de Dios. ¿Dónde se da el nuevo nacimiento en el ser humano? ¿Dónde? ¿En el cuerpo? ¿En el alma? No, el nuevo nacimiento es en el espíritu. Porque la relación con Dios, que es espíritu, es de espíritu a espíritu. El espíritu humano en relación con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué es la carne? La carne es esa parte humana que no ha sido todavía regenerada, que está compuesta por el cuerpo y el alma. El único que ya fue regenerado en nosotros, la única parte que ya fue regenerada en nosotros se llama el Espíritu. Ya nacimos de nuevo, ya tenemos comunión con el Espíritu Santo en el Espíritu. Pero el cuerpo y el alma todavía no han sido regenerados. Yo por eso cuando vaya a ser regenerado en el cielo, así el Señor que me dé unos 10 centímetros más por lo menos. No he sido regenerado en el cuerpo, sigue siendo igualito. Y los achaques del cuerpo siguen siendo intactos. ¿Y el alma ha sido regenerada? No. Si usted se dio cuenta, usted se convirtió al evangelio, pero siguió siendo de mal genio o no. ¿Siguió siendo peleón o peleona? ¿Siguió o no? Todavía seguimos en esa humanidad. ¿Sí o no? No nos engañemos. Sin embargo, somos hijos de Dios. ¿Sí o no? Claro, porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero y sellados con el Espíritu Santo. Amén. Pero esa alma y ese cuerpo, ¿qué pasa? Vea, márquese eso bien. Siguen intactos. Por eso es que usted todavía tiene impulsos, por eso es que usted todavía tiene resabios. Y algunos pasan 200 años de vida cristiana y siguen con los mismos resabios. ¿Sí o no? Entonces tengamos bien en cuenta. Entonces, porque el deseo de la carne, del cuerpo y el alma es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué pasa? Ya Jesús lo dijo, ¿no? El espíritu a la verdad, ¿qué? Pero la carne, ¿qué? Y la carne no se sujeta a la voluntad de Dios. Eso lo dice la palabra. Esa alma y ese cuerpo no se sujetan por sí a la voluntad de Dios. Necesitan una obra especial. Y esto se pone entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y la carne lo lleve, sino que sea el Espíritu el que lo oriente. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Siga. Y manifiesta, bueno, no estás bajo la ley y manifiestas son las obras que son. Veámosla para que repasemos un poquito. Si de pronto se le ha olvidado qué es lo que su carne produce. Cuando la ponen en la brasa, cuando la ponen la carne en la brasa de la prueba, cuando está ahí en el asadero, ¿qué produce esa carne? ¿Qué produce? Adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, los que estuvieron envueltos en eso, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias, qué lista tan terrible, ¿cierto? Homicidios, borracheras, orgías, ¿y qué? Ay, porque la lista es bien larga. Si usted lee por Deuteronomio 25, vaya luego y lee la lista de todo lo que Dios no quiere que hagamos, ya que la lista es larga. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? Los que practican, los que todavía quieren permanecer esclavos, que no han nacido de nuevo y no le dan libertad al Espíritu de Dios para orar. Luego sigue el 22. Más. Ese más quiere decir contrario a. Lo opuesto a la carne es el fruto del Espíritu. Subraye, ¿el fruto de quién? Del Espíritu. ¿Qué es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y sella de una manera muy hermosa, dice: contra tales cosas no hay ley. Porque el que anda en el Espíritu, camina en el Espíritu, ¿quién lo puede señalar? ¿Quién lo puede acusar si está andando en el Espíritu? Contra tales cosas no hay ley. No hay nadie que se pueda levantar a señalarte. Amén. Podrán descalificarte a ti, pero si tú amas a la gente, tu amor nunca lo podrán descalificar. Amén. Entonces, contra tales cosas no hay ley. Padre, te damos gracias por esa maravillosa palabra que ha quedado escrita, Señor, porque es palabra tuya, porque es palabra viva y permanece. Y creemos lo que tú mismo has dicho acerca de tu palabra, que es viva y es eficaz. Y hace una obra maravillosa, va al fondo de nuestro ser, discierne hasta los pensamientos y hasta las intenciones, allá donde nadie más, a veces inclusive uno mismo engañado con intenciones equivocadas, pero donde tú a través de tu palabra vas y disciernes para mostrarnos la verdad. Gracias te damos, Señor amado, porque esta palabra viva y eficaz hoy, al ser proclamada, al ser enseñada, al ser compartida, esa palabra va y hace un impacto en el ser, en el espíritu de mi hermano, en el espíritu de mi hermana, Señor, para que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor amado. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar su lugar, mis hermanos. Hoy veremos el último componente de este llamado fruto del Espíritu, que, como decíamos la otra vez, resaltando el hecho de que dice fruto, no dice frutos, sino fruto en singular. Pero a la vez, cuando uno va a ver ese fruto en singular, está compuesto de muchas partes, por lo menos las características que nombra ahí son 9. Entonces es un fruto compuesto de varias partes. Hablábamos del racimo de uvas. Un racimo de uvas es un racimo, pero ¿cuántas uvas puede tener un racimo? Muchas, ¿verdad? Entonces es el fruto del Espíritu que se manifiesta en diferentes maneras. Ahora, usted puede acordarse en algún momento donde usted vivió desafíos y tentaciones. ¿Se acuerda en este momento? Que usted se sintió impulsado a algo que usted sabe que no está bien, que no es correcto. Inclusive a veces tenemos la situación, tenemos aquí la voluntad humana, impulsado por todo lo que el enemigo le provee a la carne, y en la otra mano la voluntad divina, y se convierte en una disyuntiva, lo que Dios quiere versus lo que la carne quiere, y se vuelve esa disyuntiva. ¿Qué marca la diferencia para la derrota o para el éxito frente a esas situaciones? La templanza. La templanza. Y ese es el último componente del fruto del Espíritu que estaremos viendo, y es el tema de la templanza. Con la templanza, obrando bajo el poder de la templanza, nosotros llegamos a tomar control,
a ejercer dominio, a no dejar que los impulsos nos lleven, a no dejar que los apetitos nos arrastren. Y este tema de la templanza tiene muchas aplicaciones y es indispensable en la vida de cualquier ser humano, porque el que no tiene templanza es una persona que anda a la deriva de los impulsos naturales. El que no tiene templanza es una persona que está a la merced para responder a lo que el mundo le presenta. Entonces, usted va manejando una moto o va manejando el carro. Alguien cometió una imprudencia. Hace unos días me pasó, yo venía andando en la moto, venía por la quinta y adelante mío iba un muchacho cantando a grito pelado, cantando, gritando y en moto y todo alocado, el muchacho ahí todo. Entonces él echó reversa y al dar reversa empujó lo de la moto pues con sus pies hacia atrás y al empujarla tocó la llanta de la moto mía. ¿Quién debió manifestarse? ¿Él o yo? Él el que se me vino encima. Pues ya ha bajado este hombre y ya comenzaba a decir cualquier cantidad de cosas como si yo tuviera la culpa. Yo soy colérico en temperamento. Tengo mucho de sanguíneo, tengo mucho de colérico. Y usted sabe que un buen colérico primero golpea y luego piensa, ¿no? Un buen colérico primero dice lo que no debe y luego es que dice, ¡ay! Como que la embarré. Saca la mano y la pone y luego, ¡ay! Como que se me fue la mano. Y estaba yo allí mirándolo en la cara. Yo lo estaba mirando y en un momentico dije, me voy a bajar de esta moto. Así me pegue, pero le voy a pegar primero. Todo lo que me decía, las groserías y todo lo que me decía como si yo lo hubiera insultado, todas las cosas. Pero en ese momento viene la necesidad de ¿qué? De la templanza, de guardar la cabalidad y mantenerse en la moto. Más bien bajé la cabeza, me quedé mirando el tacómetro de la moto allí quieto, pues también como pilas, ¿no? A la hora que él me tire, ¿qué hago? ¿Qué hago si él me tira? Hago lo que decía mi papá. Mi papá ya era cristiano, pero nunca dejó de andar con un machetico en la bicicleta. Papá. Y una vez yo le digo, papá, ¿usted es capaz de coger ese machete y darle un machetazo a otro? Pues una pregunta importante, ¿no? Y él me dijo, pues no, pero yo llevo el machete porque si la oración no llega al cielo rápido, le pego un machetazo. ¿Qué tal, ah? No me quedé mirando y dije, no, si él me tira, pues claro, yo también tengo que abrirme porque pues una cosa es que la gotera caiga, otra cosa es que me caiga encima, ¿no? Entonces yo puedo quitarme de la gotera, no es que tengo que quedarme ahí. Bueno, el tipo ya se montó en su moto y seguía vociferando. Se fue. ¿Qué predominó ahí? La templanza. Pero mi naturaleza no es esa. Yo no soy así. Yo he sido más de impulso. Yo era muy grosero, muy vulgar, pero bien grosero. Yo no podía hablar sin palabras soeces por delante. Ay, Señor, le puse eso en las manos al Señor porque sí que sufría con eso. Ya siendo cristiano y se me salía la piedra y eso hacía madrazos como siendo cristiano. ¡Ay! Yo decía los madrazos, ¿usted qué dice? ¿O qué piensa? ¿O qué siente? Sí, yo los exteriorizaba. Y una vez, andando en la moto, llevaba una carga allá atrás y de repente, pum, se le salió la cadena a la moto. Entonces yo me bajé, puse la moto en el gato, me bajé y acomodé la cadena y a lo que giré la llanta para que cogiera toda la cadena, no me fijé que tenía el dedo metido tocando la Catalina es la que tiene los dientecitos. Y la cadena, este dedito, me quedó metido con la Catalina y la cadena y a lo que giré, me pisó el dedo. ¿Cómo será el machacón? Y pego yo el jalonazo de una vez. Ahí sí no hubo templanza. Saqué el tironazo y a lo que saqué el dedo, como ya la puntica de la Catalina se había enterrado, pues me arranqué la uña enterita. De una parra salió la uña y ese dedo. Yo, el dolor tan terrible, yo era con esa mano aquí me la cuidé y empezó a chorrear la sangre. ¿Para dónde cojo?
Pues me fui para donde el médico, pero tenía que manejar y a lo que apretaba aquí el close, el chorrito de sangre. Y llego allá y la enfermera muy linda, gracias al Señor, muy bellas ellas, me puso el dedo en el chorro de agua fría. Ahí sí no ve al diablo en calzoncillos, ¿oyó? Cosa tan horrible. Ese dedito, me tomaron una radiografía, pues se había fracturado el falange. Lo había partido el jalón tan terrible. Pasó todo, me lo entablillaron, ya me vine para la casa y cuando venía caí en cuenta de algo. Señor, no dije ni una grosería. Ese día me di cuenta que el Señor me había dado la victoria. Yo no volví a expresarme de esa manera, con nada, ni con nadie, ni pase lo que pase, a ponerme así, nada. No volvió a pasar eso. ¿Qué empezó a ejercer ahí? La templanza. El sinónimo de templanza es el dominio propio. El dominio propio es el control que se tiene sobre sí, el poder manejar las situaciones. Y esta parte del fruto sí que es vital. La templanza es necesaria como una cualidad a la hora de actuar o a la hora de hablar, por la necesidad de tener control. ¿Cuántas cosas se puede evitar si hay control? ¿Cuántas cosas se puede evitar si la templanza está funcionando? ¿Qué dijo el rey Salomón acerca de la templanza? Y Salomón no fue el mejor ejemplo de templanza. Salomón lo aprendió después, ya pasados los años. Porque él dijo algo en Eclesiastés que yo creo que ahí la templanza no funcionó para nada. O sea, no la puso a funcionar. Salomón ya en los años ya maduros, en los años ya de vejez, después de haber vivido, él dijo algo en Eclesiastés que yo digo, wow, este hombre fue terrible. Porque él dijo, me di a probar todos los placeres que hay debajo del sol. ¿Había templanza ahí? Eso le dio fue rienda suelta a la carne. Ni les digo lo que pienso que llegó a hacer Salomón, porque se dice que se dio a disfrutar todos los placeres que había debajo del sol, pues vaya que en este mundo hay placeres y terribles, ¿sí o no? Y él dice que se dio a probarlos, pero ya en sus años de madurez, él escribe, Proverbios 16:2. Pensé que había copiado mal acá. Proverbios 16:2, ¿qué dice? Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Y ahí está Proverbios 16:2. Pero Salomón dijo, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Y él llegó a evaluar que si hubiera manejado la templanza, si hubiera tenido el control sobre sí mismo, en vez de haberle dado rienda suelta, hubiera sido mucho mejor para él que dejarse llevar de los apetitos. Pero eso fue una conclusión ya de edad mayor, de edad madura. El apóstol Pablo en 1 Corintios 6:12 nos lo expresa de una manera muy directa. 1 Corintios 6:12. Bueno, el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:12 dice, ¿qué es lo que dice? Si Salomón lo hubiera pensado antes, todas las cosas me son lícitas y usted puede darse desenfreno a todo lo que le dé la buena voluntad de hacer. Tiene libertad. ¿Dios lo amarra? No lo amarra. ¿Le ata las manos? ¿Le ata los pies? No. El Señor le ha dado libertad para que usted escoja. Usted escoja. Y dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas ¿qué? Me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo ¿qué? No me dejaré dominar de ninguna. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo allí? Está hablando de tener templanza. El sinónimo de templanza es el dominio propio. Y está hablando de la importancia de tener dominio propio. ¿Cuántas cosas hay en el mundo?
la lista que leímos ahora, ahí nomás en Gálatas 5. Ahora, ¿a cuántas de ellas tiene usted acceso? A todas. Y en ciudades como estas, donde usted sale y nadie sabe ni dónde está parado, ¿cuántas cosas puede hacer sin que nadie se dé cuenta? Todas las que quiera. Entonces, estamos en un peligro inminente todo el tiempo. Y nosotros estamos llamados a vivir para la gloria de Dios. Y siempre vamos a tener esa batalla, esa lucha entre lo que está aquí en el mundo, que Satanás nos ofrece con una gama. Es como si nos cogiera una paleta grandota de todas las opciones y nos las abriera y nos dijera: vea, aquí tiene. Y nos ofrece de todo. ¿Qué hay en este mundo que usted no tenga acceso hoy en día? Lo que quiera, de todas las maneras. Pero el apóstol Pablo está diciendo: aunque yo tengo libertad, aunque tengo autoridad para hacer lo que yo quiera, porque es la autoridad que Dios le dio a usted, yo no me voy a dejar dominar de ninguna de esas cosas, sino que voy a guardar la compostura, voy a mantener el equilibrio. ¿Por qué? Porque yo no vivo para mí. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Para mí el vivir. Para mí el vivir. Entonces, ¿qué era lo que a él le llevaba a controlarse, a mantener el juicio en el mundo? Que eso no es de ahora la maldad ya vemos que viene desde siempre, todas estas costumbres terribles y todo. Hay males nuevos, sí, pero la maldad viene desde siempre en muchas maneras. Y Pablo estaba rodeado también en ese mundo. Pero entonces él entiende que aunque puede escoger y decidir lo peor, como en un momento dado lo decidió Salomón, él dice: yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces la templanza se convierte en un factor vital para mantener el equilibrio, para mantener el orden, para vivir una vida que glorifique a Dios en medio de un mundo que nos está ofreciendo todo tipo de posibilidades en contra de la voluntad del Señor. ¿Qué características tiene la templanza? Autocontrol, que es la capacidad de controlar los impulsos y las reacciones emocionales. La moderación, que es la práctica de evitar excesos y mantener un equilibrio de vida. La conciencia, estar consciente de las consecuencias de las acciones y decisiones que tomamos. El equilibrio, encontrar un equilibrio entre los deseos personales y las responsabilidades que tenemos. El dominio propio es un tema central cuando se habla de superación personal. Cuando se está hablando de que una persona debe tomar las riendas de su vida y salir adelante, siempre el dominio propio va a ser un tema fundamental. Y aquí meto la cucharada de este tema de lo que se enseña a nivel general, porque la templanza no es un tema solamente bíblico. La templanza se maneja en todos los ámbitos. Y sobre todo cuando se está hablando, como decía ahora, de superación personal, vaya que van a enfatizar de la necesidad que usted tiene de tomar control sobre sí mismo si quiere que las cosas le salgan bien, si quiere avanzar. ¿Por qué? Porque la templanza le va a dar control, por ejemplo, para el tema de los gastos. Para el tema de los gastos. Hay personas que no pueden tener un peso en la mano porque tienen que gastárselo. Ahí sí, como se dice, cuando se pasa por un almacén, no necesita tal producto, pero está en oferta. ¿Y qué dice? Ay, como está de barato. Ay, no, ¿cómo voy a desaprovechar esa oportunidad? Y entonces va a comprar lo que no necesita y lo va a llevar para la casa y lo va a amontonar y lo va a guardar un poco de días sin usarlo, hasta que llega el momento, por allá después de 20, 30 años, que dice: esto no lo necesito. Y entonces sale de él, o lo regala, o lo vende. ¿Pero qué hizo? Se dejó llevar del impulso. La necesidad de templanza para guardar la compostura. Si no lo necesito, ¿para qué lo compro? Es que está barato. No, es que ese no es el tema. El tema no es que si está barato, es que lo voy a necesitar algún día. ¿Seguro que sí? No, no es engañarse, sino decir simplemente: no lo necesito, no lo compro, no lo llevo, y no entro en gastos innecesarios.
El tema de la comida, que ese es un tema bien complicado. La comida, casi todos somos boquisabrosos, ¿sí o no? Y en la comida hay un placer en comer, como decía por ahí mi mamá a veces, el placer está en vivir y en vivir comiendo. ¿Sí? Mi mamá era buena cuchara, era más bajita que yo, pero parecía una canequita. Nosotros le decíamos que era más fácil saltarla que darle la vuelta ya, de tanto que comía. Había que abrazarla como en 3 partes para poder dar un abrazo completo, ya que hacerlo en 3 etapas para uno poder abarcarla toda. La comida es uno de los problemas importantes, porque entre más se come, el estómago se amplía más y más hambre y más ganas da. Y entonces no va a haber forma de poderlo cerrar o sellar. Como decía uno por ahí antes, no, hay que darle una palada de mezcla para que se llene. A ver si deja de comer tanto. El consumo de los alimentos, el tiempo en las pantallas, que ese es uno de los problemas gravísimos que pasa hoy en día. El tema del celular y las pantallas de celulares. Se despierta y ¿qué es lo primero que hace? ¿A qué le echa mano primero que todo después de que se despierta? ¿Quién lo está dominando? ¿La esposa? No, uno está dormido y se despierta y mira. Mentira. No, mentira. No, yo me despierto. Ay, tan linda. El tema del celular, ¿cuánto se gasta? El tiempo, las horas. La pregunta es, ¿le está dominando el celular o usted está dominando el celular? Yo fui de pantalla desde que era muchacho, el cine. Cuando tenía día libre de descanso, yo entraba a cine rotativo de 10 de la mañana o 9 de la mañana. En el María Luisa, en los tiempos del Teatro María Luisa. No, hay muchos que ni lo conocen. Entraba al rotativo, me veía esa, me la veía el otro, y ya cuando llegaba la tarde, salía y comía y me iba para un cine de esos que presentan una película al día nomás, y salía de esa y me metía a otro cine, y yo podía estarme todo el día viendo cine. ¿Qué me dominaba a mí? La pantalla. Hoy en día me llegó a dominar el televisor. Una vez mi esposa me dijo, ¿usted por qué le gusta tanto ver televisor? ¿Y sabe con qué yo mismo me engañé? Y la engañé a ella. Yo le dije, no, es que uno prende el televisor y el mundo se abre. ¿Sí o no? Porque es que uno está metido en una pieza o en una sala ahí viendo lo mismo de siempre. Y usted prende el televisor y ¡guau! Usted fue al otro continente sin haber salido de la casa. Entonces se vuelve apasionante, se vuelve muy, muy dominante. Ahí hace falta la templanza para el manejo del estrés, para mantener la calma, la reflexión. He estado pasando por momentos muy complicados de sueño, les he compartido. Anoche no dormí casi nada. Sí, estuve muy atento, estaba escuchando todo, me acuesto, creo que me duermo por pedacitos, pero estoy como oyendo todo. Vaya que me ha tocado poder desarrollar templanza para mantener el control, no desesperarme, no llenarme de angustia, porque cuando no es una vez, sino que son una noche, 2 noches, 3 noches, usted y más todavía, créame que hay gente que se desespera, hay gente que se angustia, hay gente que los coge el estrés y los envuelve y los afecta más. Mantenerse tranquilo, sereno, hablar con el Señor. Anoche conté hasta 100, así, uno dice, digo 0, así, 0, 1, 0, 2, pero no con la boca, sino mentalmente. Tú no se relaja, conté hasta 100, me devolví al revés, volví, bajé y volví y subí y no me quedé dormido. Conté como 500 veces. Eso de contar ovejitas del 1 al 1000, lejos no me funciona. Entonces, mantener el control.
No es fácil. ¿A usted qué es lo que más lo desespera? ¿Qué lo saca de casillas? ¿Qué lo desubica rapidito? ¿Qué lo pone a usted desesperado? Que usted parece un carro con el acelerador adentro y a la vez con el freno puesto. ¿Sí? El freno pisado y el acelerador adentro. Ese carro ahí pegado. Vaya que se necesita entonces el tema del dominio propio y el tema, bueno, hay tantas áreas, el tema de las relaciones interpersonales, el poder practicar el escuchar, el oír, el responder, la relación con los demás. Usted sabe que hay gente que no se aguanta ni ellos, no tienen paciencia ni para rascarse un grano, digo yo, ¿verdad? Con lo rico que es uno rascarse un grano, ¿verdad? Que le pica. Uno se rasca un granito y uno se queda ahí concentradito. Y hay gente que ni para eso tiene paciencia. Disfrute rascarse el grano, no se desespere, hombre. Entonces, necesitamos el autocontrol para todo en el mundo en que vivimos, bien sea por el tema de las múltiples tentaciones, bien sea por el tema de la vida básica, de la vida cotidiana, pero necesitamos mantener el aplomo, necesitamos mantener el dominio propio, porque nosotros no vivimos para nosotros. ¿Para quién vivimos? Vivimos para la gloria de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces nosotros no podemos andar a la deriva, dejando que lo que se mueve sea lo que me impulsa, esperando a ver cómo reacciona el uno para ver cómo reacciono yo. No, conscientes de lo que somos, conscientes para quién vivimos y con el deseo profundo en el corazón de poder vivir para la gloria de Él en todo momento. Así que esa parte del fruto del Espíritu Santo que tiene que ver con el dominio propio, sí que necesitamos desarrollarlo. Necesitamos. ¿Cómo le ha ido a usted con el tema del dominio propio? ¿Cómo le ha ido después de ser cristiano con el tema del dominio propio? De pronto usted se ha leído libros que le ayuden a tener control y dominio propio. Pues yo quiero compartirles algo porque este tema no se trata de un tema de superación personal. Nosotros estamos hablando de temas de superación personal, no estamos hablando de sociología, no estamos hablando de psicología, no estamos hablando de humanismo. Bien, el dominio propio se necesita en todas las áreas de la vida y lo necesita todo el mundo. Pero el dominio propio que nos expone la sociología o la psicología, el dominio propio que se nos invita todo el tiempo a ejercer, a desarrollar, lo hace la psicología y la sociología dependiendo de su esfuerzo personal. Que sea usted el que tome el control y el dominio. Y yo le cuento una cosa, cuando uno tiene el control y el dominio, vaya que es bien peligroso. Porque habrá momentos en que tal vez actúe con muy buen control, pero si van y le hieren donde más le duele, donde van y le tocan donde usted más se siente, ¿cómo va a reaccionar? ¿Qué sucede? ¿Por qué amistades importantes se han perdido? ¿Por qué relaciones de pareja se han acabado? ¿Por qué relaciones con hijos han quedado hechas pedazos? Porque por más que se quiere tener el dominio propio, controlándolo uno mismo, esta naturaleza es indomable. Esta naturaleza nos arrastra y cuando menos pensamos, estamos haciendo lo que menos creemos. Y hablando desde los casos más complicados, del que quedó herido o el que mató a otro, yo me acuerdo de uno de los casos por el barrio donde vivía mi cuñado, John James. Dos amiguitos están jugando fútbol en la cancha, eso hace varios años, y usted sabe que jugando fútbol, ¿qué pasa? ¿La sangre qué? Y jugando fútbol eso, cualquier cosa que pasa, pues los dos amiguitos discutieron y se agarraron a trompadas. Y entonces uno pues le pegó al otro. El que se fue cascado le reventaron la boca, se fue para la casa con la boca reventada y el papá, ¿qué le pasó? No, es que tuve una pelea con tal persona, le dijo el nombre del amigo,
Y entonces me rompió la boca. Gracias. Y sucede que el papá automáticamente se encolerizó, se llenó de ira y perdió los estribos y perdió el control. Sacó la pistola y fue y le pegó 3 tiros al muchacho y lo mató. Mató al pelado. Eso hace años, allá en el barrio, por San Pedro. No, San Pedro, sí, San Pedro. Mató al amigo del hijo. Problemas de muchachos, pero una persona encolerizada, impulsada. Mire, nosotros los seres humanos, cuando se habla de tener control, nosotros somos como las culebras. La culebra, pongamos una culebra bien bonita, no una fea, sino que tiene unos colores tan bonitos. Hay culebras que tienen unos colores hermosos, ¿cierto? Y ella está enrolladita, ¿verdad? Está enrolladita, está ahí reposando. ¿Cómo la ve usted? Pues yo digo, no, para mí tan linda, sí, tan bonita, porque hay culebras muy bonitas. Tan bonita esa culebra, tan linda, ahí enrolladita, tan hermosa que se ve tan quietecita, tan controlada. Pero cuando se va arrimando alguien que tenga la sangre caliente, ellos perciben, ¿no? Porque están sacando la lengua todo el tiempo, ellos perciben en el ambiente. Y resulta que cuando se siente que hay sangre caliente, o hay presa o hay peligro. ¿Y qué hace la culebra? A lo que usted se arrema, tenga. Y hay personas, o normalmente, por lo general somos así. Somos bonitos mientras nadie nos toque. Somos bonitos mientras nos mantengan las cosas a gusto. Somos bonitos mientras las cosas no se nos salgan de control. Somos bonitos mientras me estén satisfaciendo lo que yo pienso que debe ser. Pero cuando no es así, ¿qué sucede? Vea, yo lo veo aquí, en los cultos, en momentos en que el salón ha estado completamente lleno. Vinimos a un culto. ¿A qué vinimos? A adorar al Señor. ¿A qué vinimos? A traer nuestra ofrenda al Señor. ¿A qué vinimos? A ser edificados en la palabra. Venimos a nutrirnos espiritualmente para vivir para la gloria de Dios. Y estamos sentados, pero de pronto el asiento del fondo está desocupado y llegó alguien y necesita ese asiento del fondo. Y viene el diácono, que yo espero pues que el diácono lo haga de buena manera porque tiene que ser así. Y llega el diácono, la diaconisa y le dice: hermanito, me hace el favor y se corre, o hermanita, se corre para el fondo para el... No, yo estoy aquí, no me muevo. En pleno culto. Ahí, sentados ahí. Y aquí no me muevo. Y le responden con una pedrada a ese diácono, a esa diaconisa, que lo que está haciendo es servir para que haya la comodidad y el bienestar de todos. Y el otro que viene, o la otra que viene con una espiritualidad, que usted lo ve ahí sentadito y la aureola, mejor dicho, le brilla. Esa aureola la tiene bien pegadita y le brilla, pero nomás le dicen algo que lo incomoda, oiga, salta como la culebra y tira el mordisco. ¿Usted lo ha hecho? Ojalá que no. Pero yo sí he visto a muchos, aún los servidores, a los mismos servidores, hermanito, tal cosa. A mí no, porque hay algo que yo critico toda la vida y se lo he criticado a todos los servidores, que no comparto. A mí me tratan como un ángel. El pastor habló, ¡oh! El pastor dijo, el pastor mandó, ¡oh! Pero viene otro hermanito que no es el pastor y cómo lo miran y cómo le hablan. Dígame o no, lo tratan con la doble. Hay hermanos diáconos maltratados, hermanos de la iglesia maltratados, porque un mismo servidor fue como la culebra. ¿Cuántos hermanos culebra hay aquí? ¿Cuántos hermanos culebra? Ahí están lindos. Ahí están lindos. ¿Van a estar así en la casa? ¿Así lindos? ¿Van a estar ¿Van a estar en el trabajo así lindos? ¿Sí? ¿Van a estar en la calle así lindos? Cuando usted se sube al mío, que lo apretan contra el vidrio y queda así. Por la mañana, ¿vas a seguir siendo lindo?
O allá, o le pasa como le pasó en un bus, hace unos días que iba en un bus y un viejito pues pisó a otro, llegó y le pisó el zapato. El muchacho iba bien vestido, iba para el trabajo seguramente y le pisó el zapato. Entonces de una cogió y empujó al anciano, llegó y le empujó, ponga cuidado, y le habló todo, le habló mal. El hijo del anciano iba con él y el hijo ha sacado el cuchillo y plum, se lo clavó aquí. De una llegó y ¡pará! Le pegó y se lo clavó aquí. Oiga, ahí quietecitos, mientras que todo esté controlado, mientras que no me digan nada que no me guste, ¿qué pasa? Todo bien. Le dicen lo que no es, porque esa es la naturaleza. Por eso al principio, cuando leíamos el texto, yo les hablaba, tenemos que tener claro, nosotros nacimos de nuevo y ese nuevo nacimiento se dio en la unión del Espíritu suyo con el Espíritu Santo. Ese fue el nuevo nacimiento. Pero la parte del alma, donde están las emociones, donde está el pensamiento, donde está la voluntad, esa alma sigue intacta. La parte del cuerpo, donde están los deseos, donde están los impulsos, esa sigue intacta. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a cómo caminar en el Espíritu Santo, como lo leíamos ahora, para poder tener la victoria en el día a día. Y de esa forma, donde quiera que sea, estemos nosotros glorificando el nombre de nuestro Dios, que para eso es que vivimos. Y aquí quiero marcar una diferencia bien tremenda entre ese dominio propio que viene del humanismo, que lo enseñan en las escuelas, que lo enseñan sobre todo en los cursos de superación personal, que enseña la sociología, que enseña la psicología. Quiero aquí partir, porque esta es una corriente que nos habla de cómo vivir bajo el dominio propio, pero aquí lo que estamos hablando es el dominio propio, la templanza, como fruto ¿de quién? Como fruto del Espíritu Santo. Y hay una gran diferencia entre esa templanza que usted empieza a desarrollar como un esfuerzo personal, y otra cosa es la templanza que se manifiesta en nosotros como fruto del Espíritu Santo. Porque lo uno, aunque sea noble, aunque sea muy especial, lo uno viene de la carne, del humanismo, y lo otro, ¿de dónde viene? Es divino, es de Dios. Y es el producto de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Mire conmigo lo que dice Romanos 13:21, por favor. Romanos 13:21. El diseño de Dios con nosotros no fue que nosotros hagamos cosas para agradar a Dios. El diseño de Dios con nosotros es que le permitamos a Él hacer en nosotros lo que a Él le agrada. ¿Me estoy escuchando? Una cosa es que yo le diga a usted aquí desde este púlpito: hermano, usted tiene que ser más controlado. Hermano, usted tiene que tener ese dominio propio. Hermano, mire que usted es un cristiano y mire que usted lleva tanto tiempo en la vida cristiana. Usted ya debería ser una persona que tiene aplomo, que tiene control, y toda la carne lo sigue dominando. Usted debería. Una cosa es que me digan eso porque me están creando la carga. Me están diciendo: usted tiene que esforzarse para desarrollar templanza. Pero en el texto bíblico no dice así. El texto bíblico me dice que la templanza que glorifica al Señor viene como fruto ¿de quién? Viene como fruto del Espíritu Santo. Y por eso, mi hermano, no, Hebreos. Yo dije Romanos. ¿Y cómo se dice? Qué pena, mi hermano. Marcelita, ¿lo colocas? Este versículo es un versículo que lo voy a repetir hasta que el Señor me lleve al cielo. Y se lo voy a repetir a ustedes, esperando no cansarlos, sino refrescarles la memoria. En este versículo está resumida cómo se vive la vida cristiana. En este versículo el Señor nos está hablando de cómo es que Él ha diseñado que usted y yo vivamos como hijos de Dios. Este versículo se puede unir perfectamente con Gálatas 2:20, pero aquí vamos a mirar porque es que lo expresa de una manera que
Para mí, cuando encontré ese versículo, entendí el desarrollo de la vida cristiana. Dice, que os haga aptos, hablando de Dios Padre, que os haga ¿qué? Aptos, capaces, que los dote, que los capacite. ¿En qué? Que Dios nos capacite en toda obra buena. ¿Para qué? ¿Acaso ese no es el diseño de Dios? Que caminemos en hacer su voluntad. Claro, entonces que Él nos capacite en toda obra buena para hacer su voluntad. Pero mire la manera cómo se vive esa voluntad. Usted no puede leer la primera parte y quedarse ahí sin entender lo que el resto del versículo le va a explicar. Porque luego le dice, haciendo. ¿Él es quién? ¿Haciendo quién? Quedaron titubeando, ¿no? Dios Padre, que nos ha dado el Espíritu de Cristo, que podemos también hablar de que Cristo mismo en nosotros, por eso hablamos de Cristo formado en nosotros. Es el mismo Espíritu del Padre, es el mismo Espíritu de Cristo. Entonces tenemos el Espíritu Santo. Dice, haciendo Él ¿en quién? Dígalo, en mí. Haciendo Él en mí. ¿Qué? Lo que es agradable a Él. Este versículo me está diciendo que hay una voluntad de Dios, que hay obras buenas, obras que Dios preparó, inclusive como dice Efesios 2:10, obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, obras que son de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero luego me está diciendo, ojo, que esas obras, que esa voluntad que Dios tiene con cada uno de nosotros, no va a ser el resultado de un esfuerzo humano. No va a ser el resultado de que usted se lea un buen libro de superación. No va a ser el resultado de que usted se meta a una clase de sociología para que le enseñe el dominio propio. Aquí dice, el resultado va a ser la obra de Dios. ¿En quién? En mí. Para que sea lo que se expresa. ¿Qué es lo que tiene que expresarse? La esencia de Dios en nosotros. Dice entonces, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Quién hace las obras buenas y quién hace lo que le agrada a Dios? ¿Me entendió la pregunta o estuvo mal hecha la pregunta? Dios tiene una voluntad y esa voluntad es la que le agrada a Él. ¿Quién hace esa voluntad? ¿Usted o Dios? Aquí el Señor no le está diciendo a usted que produzca obras buenas. Aquí Dios no le está diciendo a usted que tiene que desarrollar el dominio propio como un esfuerzo personal. ¿Y sabe por qué Dios no le pide eso? Porque Dios es perfecto. Y si lo vamos a agradar por nuestras obras, tenemos que ser perfectos en todo. Y no sabe que ninguno de nosotros produce nada perfecto. Amén. ¿Aquí hay alguno que produzca algo perfecto? Ninguno de nosotros produce nada perfecto. Y yo le voy a leer, lea conmigo este versículo de Isaías 64:6. Este texto tiene que aterrizarnos, porque cuando entendemos el diseño de Hebreos 13:21 y entendemos el por qué es que Dios lo dispuso así, nosotros cambiamos la manera de vivir la vida cristiana. Cambiamos la manera de vivir la vida cristiana. Entonces, cuando hablamos del fruto del Espíritu, no estamos hablando de obras humanas, no estamos hablando de las obras de la carne, porque ya vimos en el texto qué es lo que produce la carne. Y en Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros, ¿quiénes todos nosotros? Somos como qué? Y todas nuestras, es decir, nuestras rectitudes, nuestras buenas obras, y todas vuestras buenas obras son como qué? Son como trapos de inmundicia. ¿Qué le está diciendo el Señor? Lo mejor que usted produce, lo mejorcito que sale de usted,
Y que usted dice, Señor, vea esto, uy, esto lo lograré con un esfuerzo. Y se lo trae al Señor. Vea, yo le ofrezco esto que viene producto de mi esfuerzo personal. Y se lo pone allí. ¿Y sabe qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? Trapo inmundo. ¿Usted ha visto esos políticos indigentes que andan con esas mechas, con esos trapos sucios, negros? Sí, llenos de grasa, de la grasa del cuerpo y embarrados y esa piel toda llena de carroña. ¿Usted ha visto así más o menos? ¿Le ha tocado pasar por el lado de alguien así? ¿Sí? Tan rico que huele, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Y usted voltea la cara, o si de pronto se le acerca, usted busca la manera de abrirse. Dios dice, lo mejor que usted y yo producimos es que nosotros tenemos que entender que para ser salvos no hay ninguna obra de nosotros que alcance, pero para vivir la vida cristiana ninguna obra de nosotros va a agradar a Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces Dios le quita la carga a usted. Para mí mucho mejor. Espero que usted lo entienda, que para usted es mucho mejor. Porque dígame si es fácil tener dominio propio. Dígame cuán sencillo es frente a tantos cuadros que se presentan. Y el Señor no te está diciendo, vaya y haga su mejor esfuerzo para que tenga dominio frente a las cosas que van a pasar. Dios no le dice eso. Dios le está diciendo, andad. Andad en el Espíritu. Si usted anda en el Espíritu, la resultante va a ser que no va a satisfacer las obras de la carne. Ahí parece que eran dos mandamientos, pero apenas es un solo mandamiento. El primer mandamiento es, o el mandamiento real ahí es, andar en el Espíritu. Si usted busca andar en el Espíritu, el resultado directo va a ser que no va a satisfacer los deseos de la carne. En cambio de eso, ¿qué es lo que va a pasar? El Espíritu de Dios se va a manifestar a través de usted, o podemos decirlo en esta palabra, se va a expresar a través de usted. Y entonces es Dios tomando el control, poniéndole freno a ese caballo brioso, a esa carne que es indomable. El Señor sí le pone el freno, y a la vez es Él el que manifiesta su carácter a través de nosotros. Porque ¿qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu no es otra cosa que el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Eso es el fruto del Espíritu. Las virtudes que manifestó Jesús en la tierra, que fueron tomadas del Padre y que ahora por el Espíritu Santo Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos tienen aquí dominio propio? ¿Cuántos tienen dominio propio? Piénselo bien. ¿Cuántos tienen dominio propio? Yo levanto la mano, yo tengo dominio propio. ¿Quién más tiene dominio propio? Todos tienen dominio propio. Todos tienen dominio propio, solo que no es el dominio suyo. No es el control que le pone freno a usted. Usted tiene en su espíritu el dominio que le da el Espíritu Santo. ¿Me estoy dando a entender? ¿Amén? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿quiénes tienen dominio propio? Todos. Todo aquel que sea hijo de Dios. ¿Dónde está ese dominio propio? En el Espíritu. El Espíritu Santo le ha comunicado, le ha impartido dominio propio a través del Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que hace falta entonces? Que no estemos intentando nosotros en la carne producir lo que no se puede producir, sino que más bien nos humillemos delante del Señor y le pidamos a Él que tome el control y que manifieste su esencia a través de nosotros. Y cuando es Dios el que se manifiesta, entonces ahora sí, el dominio que humanamente yo no tengo, pero que el Espíritu Santo me ha dado, ahora se manifiesta y es el que le pone el freno a la carne, pero también ese es el que manifiesta la gloria del Señor. Usted y yo somos privilegiados, mis hermanos. Usted y yo somos privilegiados. Inclusive cuando hablamos del amor, ¿cómo comienza el tema del fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor. ¿Pero cuál amor? ¿El que da el mundo?
Ni siquiera el amor de las parejas, ni siquiera el amor de los padres hacia los hijos. Porque usted sí sabe que el amor de los padres a los hijos es un amor bien egoísta. ¿O no se ha dado cuenta de eso? Somos egoístas, amamos al hijo que porque es parte mía, y el que no es parte suya lo ama igual. ¿Cierto que no? Pero cuando amamos con el amor de Cristo, cuando es el amor de Cristo expresado a través de nosotros, ahí sí no importa que sea papá, mamá, familia, hijo, no, se ama a la persona, se respeta a la persona, se valora a la persona, porque esa persona fue hecha a semejanza de Dios como yo, y como lo son también la familia de nosotros. Amén. Amor, gozo. Gozo en medio de la lucha, gozo en medio de las pruebas, gozo en medio de las dificultades. ¿Es fácil tener gozo en medio de la lucha? ¿Es fácil tener gozo en la pérdida, ante la pérdida de un ser querido? No, no es fácil. Pero la palabra del Señor dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿El gozo de quién? Del Señor, del Espíritu. Entonces, a modo de conclusión general de lo que hemos venido hablando del fruto del Espíritu y aterrizando con esta característica de la templanza, tenemos que cerrar teniendo esto bien en cuenta. Una cosa son esas virtudes humanas que se desarrollan como parte del esfuerzo humano, que lo hay, y hay gente que tiene mucho de eso. Pero otra cosa es cuando es Dios el que, obrando en mi vida, manifiesta estas características de Él a través de usted, a través de cada uno de nosotros. Entonces, la obra de Dios es producir en nosotros lo que no podemos producir. La obra de Dios es que usted no puede producir algo perfecto porque usted es un ser humano imperfecto. Y para poder que glorifique a Dios, es Dios mismo el que tiene que hacerlo a través de usted, porque Él sí es perfecto. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hay dos partes muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Lo primero, yo tengo que reconocer mi debilidad. Reconocer realmente, Señor, yo soy así. Aquí no cabe esas expresiones de algunos hermanitos que a toda hora están bien. Es como cuando alguien dice, ¿cómo está, hermano? No, un poquito enfermo. No diga que está enfermo, usted está en bendición. Y yo les he dicho, hermanos, para que Dios haga una sanidad, tengo que decir que estoy enfermo. ¿O no? Si necesito que Dios toque mi cuerpo es porque entonces yo estoy aliviado. Y Dios le dice, entonces, ¿qué es lo que está pidiendo? No, todo en victoria, en bendición. Hay momentos en que usted está pasando por un momento. No, estoy pasando por un momento difícil, pero lo tengo en las manos del Señor y estoy esperando que Él haga su obra. Eso es muy diferente, amén, a que yo esté negándome. Yo no puedo negarme. Entonces, lo primero que tengo que hacer es reconocer mi debilidad, mi humanidad. Y cada uno tiene sus características propias de una naturaleza caída, de un temperamento caído. Pero a la vez, cuando yo reconozco esto, pero necesito manifestar la gloria de Dios en mi vida, ahora entonces reconozco, pero yo no puedo producir lo que es de Dios. Yo no puedo producir lo que es divino. ¿El fruto del Espíritu Santo es divino o humano? Es divino. ¿Lo puede producir usted? No, usted es un ser humano. ¿Quién produce lo divino? Dios. Lo demás son copias malas. Lo demás es lo que el mundo ha copiado para vivir una vida apartado de Dios. Pero el que produce realmente la vida divina en nosotros es Dios. Ningún ser humano la va a producir. Sin embargo, nosotros vivimos a veces creyendo que yo tengo que hacer cosas para agradar a Dios. Cuando Dios me está diciendo, usted a mí no me va a agradar nunca. Usted a mí no va a llegar a llenarme los requisitos nunca. Lo único que yo pido de usted es humíllese, reconozca la necesidad que tiene de mí para que mi espíritu obre a través de usted. Y entonces lo imposible se vuelve posible. Entonces lo que es el dominio de la carne, el dominio al yo, ahora es el Espíritu Santo el que viene y lo ejerce. Por eso dice la Biblia que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién le ha dado esto? ¿Quién le ha dado esto? Dios. Poder para vencer a Satanás, las obras del enemigo. Amor
o dominio propio, no suyo, dado del Espíritu, para controlar este caballo brioso que todos llevamos llamado la carne. Y el amor para poder enfrentar al mundo, porque al mundo no lo enfrentamos con pistolas, lo enfrentamos es con el amor. ¿Quién nos ha dado esto? ¿Qué es lo que quiere Dios? Poder expresarlo a través de nosotros. Lo genuino no se puede imitar. Yo puedo aprender muchas cosas. A un muchacho que lo llevan a una casa de rehabilitación, lo meten en un proceso. Esto que voy a decir lo digo después de haber analizado, porque estuve involucrado en eso mucho tiempo. Muchas pautas, muchas enseñanzas, mucha disciplina, hasta castigos y todo. Meten al muchacho allá. Está unos días, llegó trasnochado, flaco, sucio, el muchacho, la muchacha. Allá se bañó, allá durmió, comió, empezó a coger colorcitos, se puso gordito, gordita, y para la calle, ¿a qué? Lastimosamente el altísimo porcentaje hacer lo mismo. Lo único que necesitan es un lugar donde pueden bañar y dormir un poquito porque están agotados, y comen y salen a hacer lo mismo. Estaba ayudando a un grupo de drogaditos que yo iba por acá cada 8 días y notaba muchas cosas, ¿no? Inclusive una vez llevé unos alimentos y estaba yo compartiendo algo a uno de ellos y en un momentico uno de ellos me iba a quitar el reloj, allá dentro de la casa, sí, de ese lugar. Le estoy pasando lo que estoy llevando, lo estoy comprando con mi propia plata, lo llevo como un regalo y este bendito me va a quitar el reloj en plena reunión. Digo yo, ¿será que esto así funciona? Entonces les compartí el testimonio que Dios me dio. Yo fui drogadicto, no indigente, no de los que andan en la calle. Ejercía mi trabajo, pero era drogadicto, adicto al bazuco y consumidor bastante compulsivo. Por más de 3 años estuve consumiendo bazuco de una manera impulsiva. Y lo digo impulsivo porque donde yo trabajaba es un contorno donde había mucho mafiosito, muy parecido a lo que pasa hoy en día en el Ingenio, que hay mucho mafiosito por ahí. Y yo trabajé en un lugar, entonces, ¿qué hacían los clientes? Le regalaban a uno el bazuco por bolsas. La tenga para que se entretengan y le dan a uno media libra, paquete de eso. En los tiempos cuando todavía ni se escuchaba en la calle de eso. ¿Qué hizo el Señor? El día que pasé al frente y le dije al Señor, te necesito y necesito que me cambies. Necesito que tomes el control de esta vida porque la llevo muy mal. Eso fue un día, 9 de la noche. Al otro día, el vicio ya no estaba. Al otro día que yo cogí un bazuco en la mano, lo primero que sentí fue ganas de vomitar y lo boté. Y nunca más. Después de 3 años y medio, el bazuco es una de las adicciones más fuertes que hay. El bazuco es de esas adicciones que la persona lo acaba, lo seca, porque eso es insaciable. Usted consume y consume y consume y quiere más. Y el Señor, en una oración, de un día para otro, tomó el control y me quitó el vicio. Eso se llama dominio propio, eso se llama templanza, pero ¿de quién? ¿De la carne o del espíritu? Y cierro con este testimonio también, mis hermanos. Bueno, yo tuve todos los vicios más feos en mi juventud. Consumía mucho licor y ya era cristiano, líder de jóvenes, y me tomaba las mías para ir de vez en cuando. Una vez inclusive teníamos una actividad de jóvenes, tenemos una, digamos, social, ¿no? Una actividad social de juegos y toda la recreación. Entonces trajeron una canasta completa de Coca-Cola. Y dije yo, uy, pues la Coca-Cola tan dulce, ahora le falta como un saborcito, dije yo. Y yo era el líder de jóvenes. Y fui y me compré una caneca de ron. Actividades jóvenes de la iglesia, hermanos. Yo digo que nadie sabe la culebra que lleva por ahí por dentro.
Y le eché esa caneca de ron a esa Coca-Cola, hermano. Pale saborcito, porque es tan dulce. Es como tomar agua panela, decía yo. Oiga, hermanos. Y vino un hermanito que había salido de Alcohólicos Anónimos. Había un anciano que le fascinaba estar con nosotros, ya un hombre ya más de edad bien avanzada. A él le fascinaba estar metido entre los muchachos. Y cuando le sirvieron esa Coca-Cola y nomás la olió, vino y me dijo: Juan Carlos, ¿usted quiere ayudar a estos jóvenes? Le dije: sí, yo quiero ayudarlos. Claro, yo entiendo que usted tiene un ministerio para ayudar a los muchachos. Me dijo: ¿pero usted le echó ron a esta Coca-Cola? Le dije: sí, le eché roncito para que tuviera un poquito de sabor. Me dijo: yo vengo de Alcohólicos Anónimos. Yo soy instructor en Alcohólicos Anónimos. Salí, superé y ahora estoy. Me dijo: usted lo que está haciendo es sumir a los muchachos. Usted no sabe cuál de esos muchachos que tome esa Coca-Cola, eso le va a despertar el deseo del vicio. Vea, yo me sentí como un zapato. Yo me sentí terrible. Pero yo tomaba todavía. Me tomaba las mías. No cerveza porque no me gustaba era el ron o el brandy. Me voy para la casa y me arrodillo y le digo al Señor: qué pena, Dios mío, contigo. Qué pena. Yo me sentía pero mal. Y qué horrible con esos muchachos, Señor. Pero es que a mí me gusta el ron. ¿Hay que engañar a Dios? ¿Hay que engañar al Señor? No, así no se logran las cosas. Reconozca su debilidad para que el Señor pueda tomar el control. Amén. Y le dije: Señor, perdóname. Yo no quiero ofenderte y yo no quiero hacerle daño a nadie. Pero es que a mí me gusta el ron, Señor. La boca me sabía a ron. A mí se me subió un saborcito de ron y me dan unas ganas de ir a tomar. Y ese día le dije: por respeto a ti y por amor a los muchachos, no quiero volver a tomar, pero esto es algo que yo no he podido controlar. Y ese día le dije: toma el control tú por tu Espíritu Santo y cancela esto en mi vida. Hermanos, se acabó, se cortó y nunca más volví a caer esclavo de estas cosas. Ni siquiera a veces que los mariscos, que muy rico bajarlos con una cervecita, ni eso, porque se me calientan las orejas y me pongo maluco. ¿Quién hace la obra? Yo no fui a terapias, yo no me metí a un curso de yo no sé qué, yo no fui por allá a hacer procesos de nada raros. ¿Qué hice? Me arrodillé delante del Señor, le reconocí mi humana debilidad, mi adicción, reconocí que yo no tenía el control para manejar esta situación. Le pedí que tomara el control él y que manifestara su dominio, y puedo dar fe hoy en día que todo eso lo cogió y lo cortó el Señor. Amén. Una cosa es hablar de las cualidades humanas, que son esfuerzos humanos. Otra cosa es hablar del fruto del Espíritu, que es el resultado de la obra de Dios en tu vida y a través de tu vida. Lo uno es humano, lo otro es divino. Lo uno es de la carne y aquí se va a quedar, porque lo que esté contaminado de la carne aquí se queda. Lo que es del Espíritu permanece para siempre. Amén. Coloquémonos en pie, mis amados. Hoy es un día que tiene que ser un día de victoria para nosotros. La vida personal, en lo más íntimo y lo más profundo, solo usted y Dios la conoce. Y no tenemos que hablar de cosas terribles, no, situaciones que todavía están haciéndole daño a usted, que le hacen daño a la familia, que hacen daño en las relaciones interpersonales y que usted tal vez ha venido luchando y arrastrando y buscando: ¿cuándo será que voy a vencer esto? ¿Cuándo será que va a tomar el control? El Señor le está diciendo: usted no tiene que tomar el control, deme el control a mí. Digo pues, andad en el Espíritu, porque el fruto del Espíritu es. Cerremos nuestros ojitos y digámosle al Señor de manera muy personal: gracias te damos, oh Dios,
por tu gracia infinita. Tu gracia, Señor, que me proveyó una salvación que yo no podía conseguir por mis propios medios. Una gracia, Señor, con la cual a través de tu Hijo Jesucristo y su sacrificio conquistaste para mí esa salvación. No tuve que hacer nada y no puedo hacer nada a más que creer en la obra de Cristo Jesús. Pero también te quiero dar gracias por esta gracia tuya que va más allá de la salvación. La gracia que tú nos ofreces para vivir la vida cristiana. La gracia donde no es el esfuerzo mío para agradarte a ti, sino que es la obra tuya en mí para hacer tú mismo lo que te agrada. La gracia tuya, Señor, que no está dependiendo de mi esfuerzo. Porque si en una cosa lo hago bien, seguro que en las otras no lo hago tan bien. Y lo que es imperfecto a ti no te agrada. Y te doy gracias, bendito Dios, porque esa gracia maravillosa ha hecho que tu Espíritu Santo habite con nosotros y que tengamos comunión con tu Espíritu desde nuestro espíritu. Y te damos gracias por todo lo que has depositado en nosotros. Te damos gracias por todo lo que tu Espíritu Santo trajo a nuestra vida y está depositado en nuestro espíritu, y eres tú el que quieres manifestar esa gloria tuya a través de cada uno de nosotros. Y yo te doy gracias, Señor, porque lo imposible se vuelve posible. Te doy gracias, Señor, porque no tengo que estar cargando con pesos, porque contra las cosas del Espíritu no hay ley, porque todo el fruto del Espíritu lo produces tú, no la carne humana, Señor. Te doy gracias por habernos escogido como vasijas para llenarnos de tu gloria y manifestar tu gloria a través de cada uno. Te doy gracias, bendito Dios, porque el poder, el amor y el dominio propio vienen de ti, vienen de tu Espíritu, y nos da la victoria personal, pero también nos da la victoria frente al mundo, Señor. Y el que recibe las gracias, el que recibe los aplausos, el que recibe las alabanzas, eres tú por la obra de tu Espíritu Santo en mí, en mi hermano, en mi hermana, bendito Rey de Gloria. Gracias, Señor. Gracias te damos, bendito Rey, porque es un regalo, es un obsequio, es una bendición que viene de ti, Señor, como producto de confiar solo en ti. Y así como confiamos para la salvación solo en ti, Señor, así nos llamas a que confiemos solo en ti para una vida cristiana que te glorifique a ti, Señor, y que a la vez sea de bendición para nosotros. Hoy nos rendimos delante de tu presencia. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor. Hoy reconocemos, bendito Dios, hay muchas facultades, hay muchas virtudes que el mundo desarrolla, Señor, pero como resultado de esfuerzo humano, mientras que tú nos dices que como pueblo tuyo, eres tú el que quieres manifestarte a través de nosotros. Y yo te doy gracias, bendito Rey, porque esta mañana es una mañana de victoria. Es una mañana de victoria para el que creía que era imposible. Es una mañana de victoria para el que creía, Señor, que no llegaría el día, bendito Dios, en que tú tomaras el control de esa situación, o porque se estuvo esforzando, porque estuvo buscando en sus propias fuerzas vencer tal o cual cosa, Señor, en su vida. Pero hoy tú le dices: descansa, confía, depende, declara tu necesidad, confiesa tu debilidad. Y dime: aquí estoy, Señor, para que tú hagas esa obra en mí. Aquí estoy para que tú gobiernes en mí, a través de mí. Aquí estoy, Señor, para que la gloria tuya se manifieste a través de mi vida. Que pueda ser ese instrumento en tus manos, Señor, para alabanza tuya. Allá en la casa, Señor, en la relación de pareja. Allá en la casa, en la relación con los hijos, Señor, con los familiares, bendito Dios, en el trabajo, allá en el estudio, en el mundo donde nos movemos, Señor. Que yo, bendito Dios, humillado delante de ti, pueda manifestar lo que tú quieres a través de mi vida, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque sabías que no éramos capaces de producir lo que tú exiges. Y por eso tú mismo determinaste venir y morar con nosotros y hacer tú esa obra a través de nosotros.
Yo te invito a que le digas al Señor: no voy a esforzarme más en mi propia humanidad. Tu palabra me dice que tú me has dado por el Espíritu Santo lo que yo necesito para la vida y para la piedad. Todo lo hemos recibido. Fueron promesas que ya están cumplidas. Tú has puesto en mí tu amor, tu paz, tu gozo, tu benignidad, tu bondad, tu fe, tu mansedumbre, tu templanza. Ya están en mí. Ahora, Señor, yo me humillo delante de ti, no queriendo esforzarme desde mi humanidad, sino diciéndote a ti: toma el control. Manifiesta tu gloria a través de mi vida. Enseñoréate, Señor. Enseñoréate en mí, porque quiero ser un instrumento para gloria tuya. Gracias, bendito Rey, por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu obra especial en cada uno, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor, mis hermanos.